El 25 de febrero de 1970, a las 9 de la mañana, se descubrió el cadáver de Mark Rothko. Los más cercanos no se sorprendieron. Era la última pincelada que faltaba para concluir su obra. En la prensa se habló de un episodio depresivo que había llevado al suicidio mediante la ingesta de alcohol y antidepresivos. Pero fue algo más. Se podría decir que fue la inmolación de un movimiento, el conocido como expresionismo abstracto, que cambió para siempre el arte norteamericano. Creo que para comprender esta historia necesitamos antes ponernos en contexto. Veamos. 1950. La Segunda Guerra Mundial ha terminado, dejando paso a la Guerra Fría. La Unión Soviética inicia sus ensayos de armas atómicas y en China, Mao Zedong se hace con el poder tras una revolución comunista. Por primera vez en su historia, el pueblo americano se siente realmente acojonado, circunstancia que aprovechará un oscuro senador por Wisconsin para denunciar una supuesta conspiración comunista dentro del mismísimo Departamento de Estado de los Estados Unidos. La Quinta Enmienda, supuestamente pilar histórico de la libertad de expresión en Estados Unidos, se ve amenazada por el poderoso Comité de Actividades Antiamericanas. Para contrarrestar el macartismo y enviar un mensaje al bloque bajo influencia soviética, Estados Unidos necesitaba proyectar una imagen progresista, moderna y atractiva, destacando la libertad de expresión como uno de sus valores más distintivos. Aquí entra en juego uno de los protagonistas de esta historia, Thomas Brayden. Thomas Wardell Brayden fue un agente de la CIA, pero antes de eso venía de la OSS, el viejo servicio secreto de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. A Brayden le gustaba tanto la acción que cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos no estaba en la pelea, se unió al ejército inglés. Después, cuando Estados Unidos finalmente entró en la guerra, Brayden se unió a su propio ejército. Ya conocía el trabajo de los servicios secretos, así que trabajó allí. En 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando montaron la CIA, Brayden fue uno de los que ideó los planes. Brayden estaba realmente preocupado por la situación durante la Guerra Fría. Sabía que Estados Unidos iba perdiendo. Era una guerra de percepciones. ¿Quién llegaba primero a la Luna? ¿Quién tenía los mejores jugadores de ajedrez, el mejor ballet y los filósofos más destacados? El pensamiento filosófico occidental, antes de la Segunda Guerra Mundial, hundía parte de sus raíces en el marxismo. Tanto la pintura como la filosofía estaban influenciadas por esta corriente. Así que la cuestión era, ¿cómo podrían cambiar esta dinámica a su favor? La Guerra Fría se ha convertido en una prioridad para el Estado, y desde los Estados Unidos se confrontará en todos los aspectos, tanto en el mundo industrial como político. Y como no, también en el ámbito cultural. Según Brayden, no era necesario que estos pensadores abandonaran por completo sus ideales de izquierda, sino que simplemente se opusieran al comunismo. Con esto sería suficiente. Sin embargo, no podían hacerlo directamente como Estado ni como la CIA. Entonces, ¿qué propuso Brayden? Cambió de la OSS a la CIA y propuso infiltrarse en movimientos de izquierda internacionales. Al principio dijeron que era ilegal. Brayden pensó en renunciar, pero su jefe le dijo: espera, no te vayas tan rapidito, vamos a hablar. Así que lo hicieron, en secreto, pero lo hicieron. El plan de Brayden. Según el plan de Brayden, habían 7 organizaciones que era primordial tomar el control. Veamos cuáles eran. La primera era la Asociación Internacional de Abogados Demócratas. Acusó a Estados Unidos de lanzar bombas con mosquitos infectados sobre Corea del Norte. La segunda organización era el Consejo Mundial de la Paz. Habían logrado firmar un acuerdo en Estocolmo y tenían una reputación global por su trabajo
para desalentar cualquier iniciativa bélica. La tercera era la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Se decidió establecer una federación paralela e influir en sus líderes. Esta federación buscaba evitar la guerra para proteger a los hijos del alistamiento militar. La cuarta era la Unión Internacional de Estudiantes. Dado que los estudiantes son conocidos por ser los primeros en protestar y denunciar injusticias, había que intervenir en esta organización para contrarrestar su inclinación hacia la izquierda y prevenir ideas que pudieran fomentar la revolución. La quinta era la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. Según Braden, en 1951, 25.000 jóvenes de todo el mundo fueron llevados a Berlín para ser arengados, sobre todo acerca de las atrocidades estadounidenses. El coste, según él, $50 millones pagados por la Unión Soviética. La sexta era la Organización Internacional de Periodistas. Fue fundada en Copenhague en 1946 por una mayoría no comunista. Según Braden, un año después, los comunistas se hicieron con su control. En 1950 ya apoyaba activamente todas las causas comunistas, según Braden. La séptima era la más importante sin duda. Esta sería la Federación Sindical Mundial. Controlaba los dos sindicatos más poderosos de Francia e Italia y recibía órdenes directamente de la inteligencia soviética, según Braden. Sin embargo, fue capaz de enmascarar su filiación comunista con tanto éxito que la OIC le perteneció durante un tiempo. En total, la CIA estimó que la Unión Soviética gastaba anualmente $250 millones en sus diversos frentes. Eso en aquella época era un pastizal. El contraataque. Según Braden, la URSS había apropiado las palabras que le vuelven locos a los americanos. Adlai Stevenson le había contado cómo se había indignado cuando los delegados de los países subdesarrollados, jóvenes que habían alcanzado la madurez durante la Guerra Fría, asumieron que cualquiera que estuviera a favor de la paz, la libertad y la justicia debía estar también a favor del comunismo. Recordad echaros la mano al revólver cuando escuchéis esas tres palabras: libertad, paz y justicia. No existen tres palabras más prostituidas que esas. La CIA, obviamente, escogió la palabra libertad para su congreso fachada, el Congreso por la Libertad Cultural. El Congreso financió más de 75 organizaciones en Occidente, se infiltró en todas partes y tenía bastante pasta para organizar eventos y revistas, más de 40 publicaciones. La Fundación Ford le dio a ese congreso más de $1,5 millones, aunque no se sabe si fue la misma Fundación Ford o una fachada de la CIA. En esas publicaciones aparece Horkheimer, el filósofo alemán, y también Adorno. Eran marxistas, pero no pensaban en la revolución como la salida. No se jodió, ya os digo yo que no. Un comunismo blandito, desde el confort de su sillón. Estos individuos eran más de llamar a la policía contra sus propios estudiantes cuando las cosas se torcían y recibir fondos de la CIA. Ya hablaremos de la Escuela de Frankfurt en un próximo vídeo. Os aseguro que va a estar divertido. Primeras batallas. Total, que la CIA, ahora con su organización, financió la Orquesta Sinfónica de Boston, la cual realizó una gira por Europa, con el fin de elevar el prestigio de Estados Unidos. Ante el impacto cultural de Rusia, que incluía el ballet, el circo de Moscú y más, Estados Unidos no podía quedarse mirando, y tuvo que responder financiando la Orquesta Sinfónica. La CIA estaba empezando a buscar la respuesta americana, un vehículo propagandístico, y dieron con el conocido como incipiente expresionismo abstracto americano. Habían encontrado su mascarón de proa. Expresionismo abstracto americano. En 1947, el Departamento de Estado organizó y financió una exposición internacional itinerante titulada Advancing American Art,
con el objetivo de rebatir las insinuaciones soviéticas de que Estados Unidos eran los campos de Castilla-La Mancha en el ámbito cultural. Pero la exposición causó indignación en Estados Unidos, lo que llevó a Truman a hacer su comentario de que básicamente era una mierda. Y otro congresista declaró: «Solo soy un americano tonto que paga impuestos por esta basura». La gira, evidentemente, tuvo que cancelarse. El gobierno estadounidense se enfrentaba ahora a un dilema. Este filiteísmo, combinado con las histéricas denuncias de Joseph McCarthy contra todo lo que fuera vanguardista o poco ortodoxo, resultaba profundamente embarazoso. ¡Ole que rima! Básicamente, desacreditaba la idea de que Estados Unidos era una democracia sofisticada y culturalmente rica. Recordar que en aquella época la central de inteligencia estaba integrada principalmente por profesionales formados en las mejores universidades en todas sus ramas académicas, incluyendo la cultural. Se podría decir que frente al furor anticomunista del FBI de Edgar Hoover, la CIA era el puto Silicon Valley de la inteligencia, vamos. Braden sabía que si tíos como McCarthy o Dondero se apoderaban del arte de Estados Unidos, estaban jodidos, y el país sería visto como reaccionario y antiprogresista. Era crucial disfrazarlo bajo el pretexto de la libertad. Aunque realmente servía para promover un mercado artístico controlado por intereses estadounidenses. Y otra rima más. Un nuevo intento. Durante la década de 1950 se realizaron varias exposiciones de expresionismo abstracto. Una de las más destacadas fue The New American Painting, que presentó obras de artistas como Pollock, William de Kooning y Gorky. Esta exposición recorrió las principales ciudades de países aliados de Estados Unidos durante la Guerra Fría, como Milán, París, Berlín, Bruselas y Londres. A pesar de su éxito y del apoyo de muchos museos para la gira, la Tate Gallery de Londres dijo que no tenía fondos para cubrir los costes de la exposición. Pero a última hora, un millonario estadounidense amante del arte, Julius Fleischmann, apareció por arte de magia, puso los billetes sobre la mesa y la exposición se trasladó a Londres. ¡Qué la casualidad! Bueno, la verdad es que el dinero que Fleischmann aportó no era suyo, sino de la CIA. Llegaba a través de un organismo llamado Fundación Fairfield, del que Fleischmann era presidente. Pero lejos de ser el brazo caritativo de un millonario, la fundación era un conducto secreto para los fondos de la CIA. Así que sin que la Tate, el público o los artistas lo supieran, la exposición fue trasladada a Londres a expensas de los contribuyentes estadounidenses para servir a los fines propagandísticos de la Guerra Fría. Braden describió cómo se establecieron conductos como la Fundación Fairfield. De hecho, lo dijo él directamente. Fue algo así. Acudíamos a alguien en Nueva York, que fuera una persona rica, conocida, y le decíamos: «Oye, queremos crear una fundación». Le contábamos lo que queríamos hacer y le hacíamos prometer que guardaría el secreto. Y él decía: «Por supuesto que lo haré». Y entonces publicabas un membrete en el que aparecía el nombre del tío y ¡voilà!, ya había una fundación. La apropiación del arte abstracto. La apropiación del arte abstracto por parte de Estados Unidos es un fenómeno bastante curioso. Estados Unidos tomó el timón de la abstracción, absorbiendo la vanguardia que había germinado en la Rusia prerevolucionaria, con figuras como Malevich y Kandinsky. Transformaron este movimiento en un arma estratégica al servicio de la inteligencia secreta estadounidense. Esta apropiación plantea una cuestión fascinante. ¿Cómo habría evolucionado la abstracción si la CIA no hubiera intervenido? Figuras como Jackson Pollock personifican este fenómeno, un típico americano nacido en Wyoming que simboliza la América rural profunda. Desde los círculos
culturales americanos parecía transmitirse el mensaje: ¿habláis del hombre nuevo? Aquí está, en Estados Unidos. Como declararía más tarde Donald Jameson, uno de los directivos de la CIA encargados del proyecto, el expresionismo abstracto era el tipo de arte ideal para mostrar lo rígido, estilizado y estereotipado que era el realismo socialista que mandaba en Rusia. La influyente revista Life les dio su portada con una histórica foto en la que se encontraban Newman, Rothko, Pollock, Motherwell, Stern, Koonin y Reinhardt, entre otros, denominándoles como los irascibles. Era un movimiento ideal para una campaña encubierta. Estaban fuera de toda sospecha, por lo menos de forma superficial. Para esta batalla cultural, tras el fracaso de la fundación Advancing American Art en 1946, catalogada irónicamente como antiamericana por el Congreso, se cambió de rumbo. Se optó por el prestigioso MoMA de Nueva York, patrocinado por Nelson Rockefeller, amigo del director de la CIA, que ya había apoyado a artistas no oficiales en los 30. ¿Qué hizo Rockefeller? Pues nada más y nada menos que comprar 2.000 obras de expresionismo abstracto en nombre del libre mercado. Así, en 1953, el Museo Neoyorquino crea, con el apoyo y dinero de la CIA, el Programa Internacional de Exposiciones. En 1952, la Rockefeller Bothell Fund había creado una beca de $125.000 para tal fin. Mediante estas exposiciones, Estados Unidos descubrirá al mundo las obras de Pollock, Koonin, Rothko y resto de artistas que se englobarán bajo la denominación de expresionistas abstractos americanos. Conclusiones. En los años 50, exposiciones como 12 pintores y escultores americanos y la nueva pintura americana viajaron por el mundo, mostrando el arte revolucionario de Estados Unidos y sorprendiendo a las élites europeas, críticas de su política cultural. Artistas como Pollock, Motherwell, de Koonin y Rothko no sabían que la CIA los respaldaba para propaganda, excepto Ad Reinhardt, quien se opuso. Esta influencia estatal probablemente impulsó el éxito del expresionismo abstracto, consolidando a Nueva York como el epicentro de la pintura moderna y asegurando la hegemonía cultural de Estados Unidos en Europa. Tom Braden admitió que trabajaban para socavar los estereotipos negativos sobre la cultura estadounidense en Europa, especialmente en Francia, y eso, sin duda, se consiguió. Hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, déjame like, suscríbete y coméntame qué te ha parecido. Un saludo.